Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de Los Locos de Buenos Aires. Como ya te dijimos, andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y Alejandro del Prado nos alertaba. Cuidado con esa gente que no se sabe qué pretenden. Y hoy tenemos un programa de lujo. Estamos con un amigo, Gustavo Alejandro Girado, pero cuando te cuente lo que es, vas a empezar a escuchar con más atención el programa. Entre otras cosas, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo y licenciado en Economía de la UBA. Es profesor y director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad de Lanús. Esto como lo principal, profesor regular en la UBA, en el Seminario de Posgrado sobre China y América Latina en Flaxo. También le da clase a los futuros diplomáticos argentinos en el ISEN, que es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y co-coordinador de la diplomatura en gestión de negocios con China en la Universidad Nacional de Córdoba. Así estamos con un auténtico profesor. Después sigue publicaciones sobre China y demás. Y a propósito, bueno, primero bienvenido Gustavo y gracias por tu generosidad de participar. Mejor no sigas con esa historia porque se revela el calendario, ahí se me cae encima en 2 minutos. No lo decimos mal. Lo que sí, voy a aprovechar el título de un libro tuyo, que si me acuerdo bien, el título era ¿Cómo lo hicieron los chinos?, ¿no? Sí. Entonces, la verdad que en este mundo global, post-pandemia o inmerso en la pandemia, se está empezando a hablar del cambio de hegemonía mundial. Y entonces la pregunta, síntesis, no pretendo que nos diga todo el libro, pero sí cómo lo hicieron los chinos para disputar ese lugar, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación, Juan Manuel. La verdad que el título parece como para ahorrarle trabajo a los periodistas, porque siempre empiezan haciéndome la pregunta por el título y le viene bárbaro. Así que, en sintonía con eso, mira, yo te puedo contar cuál es mi aproximación al tema, porque no se agota ni con lo que yo trabajé. Yo me dedico a Asia hace 30 años, y a China específicamente hace unos 25 años. Trabajo sobre esos temas, ya dijiste que dirijo un posgrado sobre el tema. Pero uno lo aborda el tema con su precariedad, digamos. Uno sabe solo una parte. Yo me aproximé al tema de Asia desde la profesión, me especialicé en los temas de China, pero yo soy un economista, y con toda la falencia que tiene ir desde ese lado, así que en cuestiones culturales, en cuestiones históricas, soy también un usuario, como leo lo mismo que lees vos, aprendo lo mismo. Y con respecto a esto es porque justamente yo termino escribiendo un libro referido, y con ese título, porque yo le di muchas vueltas al intento de explicar el modelo de desarrollo que habían seguido los chinos, que por supuesto es objeto, digamos, de estudio académico desde hace muchos años. Ahora no hay una sola mirada porque hay tantas verdades como gente, digamos. Entonces hay aproximaciones, ¿viste?, muy diversas, y yo tengo mi vicio. Yo vengo de la economía, entonces lo mío es, ¿por qué estos tipos que hace 50 años vendían baratijas, vendían juguetes baratos, textiles baratos, vendían carpintería, vendían productos de baja composición tecnológica, como suele decirse, cómo hacen tipo para que una generación y media después vendan semiconductores, satélites y sean la economía más grande del mundo? Entonces, tratar de ver ese proceso me llevó primero a indagar
cómo se hacían las cosas para poder entender cómo habían cambiado tanto la forma de hacerlas. Entonces eso me llevó a estudiar otro tema que tiene que ver con las famosas cadenas globales de valor, que es un tema que está de moda, Claro. que tiene que ver con que las cosas ya no se hacen en un solo lugar, sino que se hacen trozadamente, se parten en muchos procesos diferentes, que se hacen un cachito en cada país donde sea más conveniente hacerlo. Y eso lo decide una casa matriz. Una casa matriz que está generalmente en el hemisferio norte, en Occidente, decide dónde ir a hacer las partecitas de ese producto en todo el mundo y las va uniendo. Y esos productos terminan saliendo desde China porque se transformó China en 40 años en una plataforma de exportaciones a nivel global, al punto tal que China recibe los trozos y las partes de los productos y en su territorio medio que adoptan la forma final. Bueno, lo que yo estudié, para tratar de responderte, es cómo había hecho ese proceso China y qué políticas se había llevado a cabo para transformarse una economía muy campesina, muy empobrecida a fines del 70 del siglo pasado, a una sociedad hoy, como lo llaman ellos, modestamente acomodada, con $10.000 per cápita de PBI, de riqueza, que es ingreso medio bajo, pero es una sociedad que hace 2 meses eliminó la indigencia. Son 1.432 millones de habitantes del último censo, hace un mes. Sin indigentes. Sin indigentes. Claramente. Y el territorio es tan grande como el de Estados Unidos. Es casi, digamos, depende cómo lo cuentan, en las islas es el mismo tamaño. Rusia es mucho más grande y lo que le sigue es China o Estados Unidos. Y en el 2012 China es más grande que Japón. En el 2014 se convierte en el principal comerciante del mundo, porque si más todo lo que vende, más todo lo que compra, pasó a Estados Unidos. Y Estados Unidos había tenido ese lugar por 60 años, yendo a tu duda con la hegemonía, ¿no? Sí. Había estado 60 años Estados Unidos en el primer lugar. Y China lo pasa en el 2012. Pero en el 2014, 2 años después, medido en paridad de poder de compra, como decimos los economistas, medido de una forma tal que las cosas puedan ser comparables, China se convierte en la economía más grande del mundo. Y en ese lugar había estado Estados Unidos desde hacía 142 años. Ah, bueno. Desde 1872, Estados Unidos había sido la economía más grande. Y pierde ese lugar en 2014. Entonces, si deja de ser el principal comerciante de Estados Unidos en el 2012, 2014 deja de ser la economía más grande, vos te das cuenta que algo está pasando, que hay un movimiento tectónico impresionante, Sí, sí. que, como marcaste al comienzo vos, Juan Manuel, hay un importante relevo en términos hegemónicos, por lo menos en algunos sectores, donde se están disputando cosas tremendamente importantes. Todo lo que decís era inimaginable hace 10 años atrás, no, 20. O cómo nos formábamos nosotros de chicos mirando series, o la televisión que había en el momento, esa penetración cultural, que era un mundo totalmente distinto al que se viene entonces. Mira, es tan cierto lo que decís que te voy a contar una anécdota personal que todavía sigo impresionado. Yo acabo de terminar de escribir un libro y acabo de firmar esta semana, el martes pasado, tenés un poco de primicia con esto, firmé el contrato para editarlo con Capital Intelectual, que acaba de comprar la editorial Siglo XX. Está vinculada a Le Monde Diplomatique. Sí, exactamente, con José Nathanson. Claro, José Nathanson. Tal cual. Y sabés que para terminar el libro me fui a ver la película 50, porque hablo de la dependencia, la independencia, la interdependencia y la dependencia estratégica. Toco esos aspectos en los últimos años de China para explicar este reemplazo hegemónico que está haciendo Estados Unidos. ¿Sabés que me fui a ver la película 55 días en Pekín con David Niven y Ava Gardner y Charlton Heston? Y en la mirada occidental es increíble. La China de ese momento. China, donde el chino es malo, es sucio, tiene las caras como si fueran Nosferatu. El emperador es lo peor del planeta. Pero resulta que eso es lo que nos vendieron los sábados de superacción, claro. Pero resulta que ahora la mirada que le haces jamás podrías hacer una película así. Porque son todas las potencias occidentales en territorio chino, usando a los chinos como sirvientes. Y resulta que los chinos que se rebelan ante eso son los malos de la película. Claro. Bueno, obviamente eso ya no se puede ni filmar. No. Porque parece que contás algo
la prehistoria, del hombre de las cavernas casi. Tal cual. Entonces ahora, como vos tenés que el mundo de que salió de la Segunda Guerra Mundial, el mundo que creó el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, esas instituciones de la Segunda Guerra Mundial están resquebrajándose porque no contienen a todos los valores y los intereses de quienes son hoy importantes. Claro. Cuando se crearon, Corea estaba en guerra civil, Japón perdió la guerra y China estaba en guerra civil. Bueno, hoy estas tres que te acabo de nombrar son de los más importantes del mundo, pero no hay una institución las instituciones no los contemplan, no los expresan, sino que ahí manda Italia, manda Francia, manda Gran Bretaña. No, pará. No son tan importantes. Estamos nosotros. Somos nosotros. Entonces viene Asia con su nueva institucionalidad, en un nuevo orden que se resquebraja, y ellos tratan de, y esto es lo que vemos efervescente, esta fuerte intención de Asia, especialmente con China a la cabeza, que trata de que el mundo que se va a reconfigurar contenga sus intenciones, contemple sus intereses, tengan en cuenta sus valores. Claro, y en el medio nos retrotraemos casi a la Guerra Fría cuando leemos en los diarios de acá, de nuestro país, en Argentina, que la hija del dueño, por decirlo de alguna manera, de una empresa china de Huawei, la de los teléfonos, sí, es detenida en Canadá. Es una cosa increíble, que acá no se puede explicar muy bien por qué era, pero esto es parte de esta guerra por la hegemonía. No tengas ninguna duda. Aparte sucedió justo antes de una reunión del expresidente Trump con Xi Jinping en su momento, presidente de China. Sí, se están utilizando todas las armas, y te digo, no tenés que hacer un posgrado, no tenés que estudiar libros específicos. Esto sale en los diarios, y Estados Unidos dice, lo publica, esto es explícito. El enemigo a vencer es la República Popular China, no tiene nuestros mismos valores, nos está disputando la hegemonía, y ellos no son como nosotros. La idea que te venden es la del diferente, para consolidar un frente de este lado en Occidente que se oponga, digamos, a los intereses asiáticos. Y en realidad es que esto es lo que vos creíste que donde estuviste viviendo siempre es la única verdad, y en realidad, mirá, allá son más encima. Claro, encima allá son 1.400 millones en la India, 1.400 millones en China, encima son más. Así que en todo caso, si hay algo que rediseñar, mejor llévate bien, porque sí, claro, es muy probable que tenga un formato mucho más oriental que occidental. No sé, por lo menos yo no tengo la noticia de si finalmente fue aprobado este plan para competir tecnológicamente con China, porque digo, para dimensionar esto también, el Senado estadounidense proyectó una ley para gastar 250.000 millones de dólares. Es terrible. Hay un proyecto de ley donde cláusula por cláusula se opone decididamente en términos de comunicación, términos culturales, tecnológicos, manufactureros, a todo lo que China haga. Y le ponen sanciones, le prohíben. Una licitación en Estados Unidos no puede participar capitales chinos. En una privatización de un puerto no pueden participar capitales árabes o chinos. Está prohibido. Las razones son siempre de seguridad nacional. Es decir, una empresa norteamericana importante que se vende, si son los capitales chinos los que ofertan más, el gobierno norteamericano, por razones de seguridad nacional, anulan la venta de esas acciones, anulan la venta de esa empresa. Y es así como... Y esto no es secreto, esto sale todos los días en los diarios. Claro, lo que decías antes. Sí, la disputa por la hegemonía es algo que es propio del sistema capitalista, que tiene que ver con cuando hay un hegemón instalado, que estableció las reglas, que estableció los patrones, los estándares. Bueno, mirá, no hay problema mientras vos solo estés ahí. El punto es cuando un hegemón en ascenso, cuando una economía en ascenso, va a disputar lo que naturalmente tiene que disputar, porque el capital se acumula, tiene que ganar mercados y empieza a disputarle espacios al que ya está. Y el que ya está no quiere perder su lugar de privilegio, y el que está en ascenso necesita, porque tiene que eliminar la competencia. Claro. Eso es absolutamente propio del sistema, y así funcionó siempre. Sí, pasa que ahora le tocaron el traste a la economía que era la que nos cría a nosotros. Claro, están muy expuestos. Incluso esto tuvo su coletazo en nuestro país, porque hasta hace unos años
las empresas de celulares te ofertaban aparatos telefónicos y de muy buena tecnología y más baratos, los Huawei. Y de repente desaparecieron del mercado y ninguna empresa de celular hoy en Argentina te ofrece Huawei. Y esto es muy breve, hace muy poco tiempo pasó. Mira, es muy fácil porque lo que ha hecho Estados Unidos es prohibir que el sistema operativo Android sea usado en los aparatos orientales. Es así de fácil. Es decir, ninguna empresa norteamericana le puede vender a Huawei o a proveedores de Huawei sin arriesgarse a que lo multe el gobierno norteamericano. En cuanto empezó a multar el expresidente Trump, se corrieron todos y ya no abastecen. ¿Y sabes qué? No pueden abastecer a los que abastecen. Es decir, ni siquiera van por la cadena de producción. Van por toda la cadena para limitar lo que se llama el escalamiento tecnológico, es decir, el progreso tecnológico de Huawei, Tencent, ZTE, ByteDance y toda una serie de unicornios chinos, claro, que son el producto de la política industrial del Politburó, claro, del Partido Comunista Chino. La que quedó ahora es Xiaomi o algo así parecido el nombre. Sí, Xiaomi, sí, tal cual. Sí, son. Y todo medio nos diste unas pistas, pero hablábamos de la República Popular, el Politburó, el PC chino, y algunos hablan del socialismo con características chinas. ¿Podríamos definir así el sistema de gobierno chino o económico? Sí, hablan de capitalismo de Estado, hablan de socialismo con características chinas. Podemos agarrarlo del socialismo con características chinas porque ellos mismos lo dicen. Es decir, forma parte del propio argot, digamos, del discurso chino. Todo lo demás es un gran etiquetado, Juan Manuel, que te puedo asegurar que si te dedicas a leer, cada vez te cuesta más sintetizarlo en muy pocas palabras o en una frase como Occidente estila, ¿no? Acá no tienen una etiqueta, no sirve, ¿no? Y es una mirada occidental sobre ellos, que no tiene nada. Absolutamente. No debe tener nada que ver con ellos. Y están con el yin y el yang, es decir, lo bueno y lo malo conviviendo, y vos no entendés cómo el Partido Comunista pueda generar empresas capitalistas tan de avanzada. No, pero son comunistas. Sí, ¿y? Claro, claro. Bueno, pasa que vos creés que el comunismo es Stalin, ex Unión Soviética, y vos pensás, pensá en un partido comunista que es tremendamente flexible, que puede girar 180 grados inmediatamente, tomar medidas totalmente diferentes a las que venía siguiendo, y sin embargo contar con el apoyo popular. Porque no olvides, Juan Manuel, que este es un proyecto colectivo. Claro. Si no, el régimen de partido único estaría haciendo agua hace rato. No funcionaría. Ahí me convenciste totalmente con llamarlo socialismo con características chinas. Porque lo que no cambia es el apoyo popular de Xi Jinping, ¿no? Que es el líder chino del momento. Claro, y es el líder chino del momento que tiene un poder muy parecido al que tuvo en su momento Deng Xiaoping y antes Mao Zedong. Porque Mao juntaba en él la cabeza del Ejecutivo, la cabeza del partido y la cabeza del poder militar. Con Deng, que vino después, cambió todo, desestructuró, porque la famosa transformación china y la vinculación de China con el mundo, la reforma y la apertura, la occidentalización de China, viene juntamente con Deng Xiaoping, un peticito que transformó la economía de China y la hizo progresar. Y ahora vos tenés este tipo que consolida todo lo anterior, lo proyecta, es decir, este es el muchacho de la proyección de China al mundo, pero tiene una mucho más presencia del Partido Comunista y de la vieja práctica personalista que tenía Mao. Ahora, Xi Jinping es el titular del partido, titular del ejército y titular del ejecutivo. Claro. Que decían que era la triada del poder chino, ¿no? Sí, y cambió la Constitución y puso su nombre en la Constitución. Y está en vivo él. Eso no pasó nunca antes. Así que fíjate el poder político al interior del Partido Comunista Chino que tiene el actual presidente Xi Jinping. Es un personaje que va, si le dura la vida, va a perdurar lo que esté haciendo ahora, claramente va a impactar en los libros por mucho tiempo porque proyecta a China. Ya él está yendo sobre el resto con esto. Claro. Y lo importante de lo que decís es cómo a veces tenemos que lo estudiamos los abogados en esto, ahí me sale la formación profesional, en el derecho comparado, que no es posible comparar
el derecho de un país occidental con el de oriental, sin tener en cuenta su cultura, su formación, su contexto. Evidentemente el contexto chino vos lo sintetizaste con las tres figuras últimas de los liderazgos, pero cómo van manteniendo un apoyo popular y cómo hay un respaldo, y entonces si la democracia viene por el lado que es la justificación de la guerra comercial de Estados Unidos. O sea, no son nuestros valores democráticos, sí, no son nuestros valores democráticos, son los de ellos. ¿No? Son los de ellos, y te digo más, justamente el éxito deviene en que Occidente, con la famosa democracia liberal de Occidente, que vos estudiaste también en la facultad, claro. Mirá, están llenos de pobres. Así que las respuestas no están viniendo, ¿viste? Tanta democracia liberal, tanta república, pero resulta que tenemos pobres, en Argentina tenemos la mitad de la gente en pobreza, Brasil está mal, Colombia está pésimo, del Río Bravo para abajo estamos muy mal, África está espantoso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, allá es muy distinto y la pobreza se elimina sistemáticamente. Entonces sacaron de la pobreza 723 millones de personas en 23 años y China hoy no tiene indigentes. Tiene pobres, pero no tiene indigentes. La gente estudia, la gente progresa y la gente apoya. Y aparte, entonces, otro dato que creo que leí, corregime si me equivoco, puede ser, que la revista Fortuna puso entre el listado de los máximos multimillonarios hay chinos, y hay muchos chinos. Sí, son mayoría, ya son las 500 empresas más grandes del mundo. No son los apellidos yanquis los que dominan ese ranking. Claro, y es una revista hecha por los yanquis. Lo más gracioso es eso, que siempre estaban llenando páginas con los 500 principales empresas del mundo con los nombres norteamericanos, y ahora hay mayoría de nombres chinos. Y eso es algo muy impactante para la cultura occidental. Entonces, no, ustedes hacen comercio desleal, no tienen nuestros valores, huele feo, digamos, ya han dicho cualquier barrabasada, que te da un poco de vergüenza también, porque te das cuenta de la desnudez que tiene Occidente para poder disputar en términos ideológicos, como hubo en la época de la Segunda Guerra Fría, donde había una disputa ideológica de dos hegemones. Pero bueno, ahora tenés a estos otros que te están disputando en tu terreno. Están en tu terreno. Se metieron en la tuya. Y resulta que vos no los querés dejar competir. Y no los querés que dejar son mejores en algunos casos. Claro, no les vendés como consumidores lo pudimos ver. Totalmente. Y ahora vos no estás permitiendo que jueguen el juego que vos inventaste. Claro. La OMC, ¿viste? Entonces los yanquis se quieren ir de la OMC, se van del Tratado del Pacífico, se van de acá, se van de allá. Con Trump se retiraron de todos los foros multilaterales. Y Xi Jinping fue y ocupó todos esos espacios políticos que Estados Unidos fue relegando. Y ahora te encontrás con Biden, que hace exactamente la misma política que Donald Trump, pero con otro maquillaje. Pero es lo mismo y hasta más bestia en algunos aspectos también, porque la verdad que no están haciendo nada. Había un meme que te pintaba los aviones y los cohetes que largaba las bombas con la bandera del arco iris. Era fantástica síntesis de los dos gobiernos y la postura, ¿no? Pero a la semana no había asumido Biden, sí. Es muy bueno porque me parece que sintetiza la política internacional de los Estados Unidos y que el miedo, ellos quieren usar el histórico miedo de la humanidad diferente, ¿no? Occidente, claro, somos distintos, no nos vemos al espejo cuando vemos Oriente. Oriente tampoco, pero bueno, es parte de lo que hay, ¿no? Sí, y por eso, Juan Manuel, el hecho de que hoy los chinos sean la cuarta colectividad en la Argentina no es un dato menor. A eso primero porque ellos son una economía terriblemente importante y todo lo que hagan de ahora en más te va a impactar. De hecho, todo lo que te está rodeando en este momento, todo tiene algún centavo, una décima de centavo de capitales chinos. Porque prácticamente el 99% de las manufacturas del mundo tienen algún tipo de injerencia de capitales chinos. Entonces, lo que pasa con todo lo que está alrededor mío y alrededor tuyo, ¿no? Sí. No sé si el banderín de River ahí estará muy achinado, pero la tela puede ser, ¿eh? La tela, sí, seguramente. La máquina que confeccionó el banderín de River que tenés bueno, no sé lo que te decía, pero la cosa es que... No, y algo que impactó también con lo que vos decís de la colectividad en la Argentina es el crecimiento de las festividades chinas en la Argentina y acá en nuestra ciudad. Lo vemos cada vez en el barrio de Belgrano, en el denominado barrio chino y su crecimiento, ¿no? Sí, y si somos lo suficientemente inteligentes en Argentina, que supimos lidiar con la diferencia entre
entre judíos y árabes, que supimos lidiar con otro tipo de problemas que en otros lugares son el espacio de guerra, digamos, espacio bélico, la integración con culturas bien diferentes, cuya distancia no puede ser mayor que esta, me parece muy apropiado porque luego de la peruana, la paraguaya y la boliviana es la cuarta colectividad. Y la verdad es que vienen porque, por muchos motivos, por supuesto, pero vienen con capitales, porque vienen a instalarse, ya que allá no tienen posibilidades de desarrollo, porque estudiar, luego de ahorrar 3 generaciones, y el pibe rebota una vez, rebota 2 veces, y la tercera vez que rebota en el ingreso a la universidad no puede volver a intentarlo. Y si ese tipo de cosas, o si está más de 7 años en la universidad, se tiene que ir, porque no puede ocupar el lugar que gratuitamente el Estado les da. De hecho, es muy interesante Muy para interesante lo que repensar. decís, que para que nosotros No, repensemos el rol del Estado, ¿no? absolutamente, porque acá hay gente con hambre, ¿viste? Claro. No es ni una pavada lo que se... Pero bueno, para ellos no es ni siquiera debate. No, La claro. gente no puede hacer, si va a la universidad, no podés hacer cualquier cosa, no estudias, estás becado, digo, no trabajás, estás becado, estudias, bárbaro, Sí, vas para adelante. el caso paradigmático de nuestro país y las universidades públicas, y que ahora se me va a tirarte el Consejo de Económicas, pero formamos contadores para que después le digan a las empresas cómo evadir impuestos. O sea, es una locura este país. Y eso es con la universidad pública, y no lo digo en detrimento de los contadores, así también como hay un montón de estudios de jurídicos que trabajan para las empresas en contra del Estado, y así sucesivamente, pero digo, es muy, muy claro eso que decís, que abre un debate interesante, porque los chinos la tienen clara ahí. Sí. Dijeron, vos no ocupás un lugar que puede ocupar otro, que le va a dar más importancia que la que le está dando vos. Sí, no quiere decir que yo lo tenga resuelto ni decidido, pero me parece que hay cosas pero que... es un debate que se abre. Estás en un país que se ha empobrecido, que tiene riqueza latente, pero hasta que no haya guita, ¿viste? Y si la guita se fuga, estás en problemas serios. Exacto. Entonces, después vas a pedir plata afuera y afuera dicen, pero ¿cómo? Si hay 500.000 millones de dólares de residentes argentinos fuera del país. A ver, ¿por qué te voy a dar la plata yo si ustedes mismos no la llevan? Claro, llévenla ustedes, pero bueno. Tienen consistencia lógica, digo. Es muy lógico, y peor aún cuando se discute con algunos, como en el pasado, el gobierno, sus funcionarios que discutían la deuda eran los que tenían sus depósitos afuera, una barbaridad. Algo por el estilo. Que no es una cuestión ya ética, es una cuestión política, con todo lo que significa político. No le estoy poniendo valores ni morales ni éticos. Con este liberalismo de poner la plata donde quieras, pero es muy cierto el razonamiento. Si vos tenés a tu gente afuera y tú la traes, hermano, ¿por qué te la voy a dar yo? Es un razonamiento simple. Y a veces con ese razonamiento simple terminan disputando una hegemonía mundial también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y legítimamente, porque ellos vienen corriendo de atrás, digamos. Los estándares los tuvieron que usar los que habían creado los occidentales. Todo lo que habían creado los occidentales lo tuvieron que tomar ellos. Y bueno, ahora no les alcanza y tienen sus propias capacidades, han desarrollado sus capacidades para poder avanzar sobre territorios que hasta ahora estaban prestados. Tenían que seguir las leyes de otros, las regulaciones de otros. Bueno, si soy el que aporta el 30% del crecimiento mundial, de cada punto del Producto Mundial que crece, el 30% está explicado por la dinámica de China. ¿Por qué no puedo tener más votos yo en el Fondo Monetario? Claro. ¿No me querés dar? Bueno, creo mi propio Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. ¿No me querés dar? Creo la Franja y la Ruta. ¿No me querés dar? Creo los BRICS. ¿No me querés dar? Creo la Organización de Cooperación de Shanghái. Otra que la OTAN. Claro, exacto. Bueno, en eso están. Esta conversación nos dejó en claro algunas cosas. Este programa, aparte, me parece que empezamos a entender un poco el fenómeno chino, nos estamos preparando para el cambio de hegemonía, pues nosotros también tenemos que asimilarlo, y entendimos un poco lo que es esto del socialismo con características chinas que lleva adelante Xi Jinping, que igual no sería aplicable en ningún otro país del mundo, por lo menos de Occidente. Es socialismo chino, no es argentino, no es científico, no es alemán, no, es chino. Cada país encuentra su desarrollo en base a sus raíces, sus costumbres, sus valores, y me parece que cuando hablamos de China es importante resaltar eso, porque no, mirá lo que pasa, y así con todos los países. Pero bueno, ha sido una gran clase magistral, Gustavo. Te agradezco mucho esta conversación, que la pudimos tener en estos términos coloquiales, como la idea
de Los Locos de Buenos Aires acá en Voces Porteñas, porque es un poco tratar estos temas que son profundos, pero no enciclopédicamente, sino poder llevarlo a un lenguaje llano en el que todos entendamos. Así que te agradezco de nuevo y te dejo el cierre para que nos cuentes algo de cómo ves lo que va a venir de China. Tiranos alguna, no te pido que seas un oráculo, pero que nos tire, che, China en breve va a pasar. No, mira, la verdad no podría, porque y si la verdad me hubiera ido bien con eso, estaría lleno de plata y no estaríamos hablando. No estaría con problemas acá de comunicación, de micrófono y sonido y cámara, porque seguramente yo sería el dueño. Tecnología. Lo menos sería el dueño de la radio. No, puedo invitarlos a que cuando se presente el libro se acerquen para ver su contenido dentro de poco tiempo. Es una forma de vender también lo que estoy haciendo en favor de Hugo Sigman, que es el dueño de la editorial. Pero nosotros nos comprometemos a estar presentes, sea virtual o presencial, en la presentación del libro, pero a vos te comprometemos a hablar del libro en la radio después. Y con mucho gusto, y se trata de temas justamente vinculados con todo esto que acabamos de hablar hoy. Excelente, bueno. Gustavo, muchas gracias. A los oyentes los despedimos hasta la semana que viene y a vos te agradecemos esta charla. Gracias a vos, Juan Manuel. Hasta pronto. Suerte. Hasta pronto. Se acerca el resfrío boliviano con el regreso de Mao. Otra vez se quedó el resfrío boliviano. Confunde las palabras por dado y venido, flotando en un zampano con mujeres iguales, a hombres iguales, a un blanco herido. Con la granada entre las tetas, que muestran las que se espinan arriba.
piel.